Bueno, entonces vamos a dar inicio ya formalmente, con todos conectados. Bueno, entonces primero que todo quería comentarles que esta reunión de seguimiento no la pudimos tener el viernes, hoy la vamos a tener un poquito pasada la hora, así que mil disculpas por eso, porque sí me gusta que empecemos siempre puntual. Es importante que sepan que las reuniones de seguimiento las vamos a tener hasta que ya tengamos, como quien dice, todos los engranajes muy afinados y que todo marche como un reloj suizo. Entonces, hoy no vamos a ver los informes, porque los informes tienen que ser revisados primero por ustedes y la señora Lidia, porque se le ha hecho algunos cambios que van a facilitar la lectura de los mismos y va a facilitar también el trabajo de ustedes de llenar toda la data. Y la idea es que sea una hoja de Excel sencilla, rápida y eficiente. Entonces, se están unificando algunos puntos de, por ejemplo, cómo se van a guardar los nombres del licenciado Amado, cómo se van a grabar los nombres míos, un poco para que todos estén unificados y que cualquier persona en cualquier momento pueda dar lectura a esos informes y saber cuál es el seguimiento sin necesidad de estar llamándolos a ustedes para preguntar sobre el avance de lo mismo, sino que ya sea todo más automático porque tenemos que sacar provecho y ventaja de estas herramientas electrónicas que tenemos. Entonces, la mañana de hoy vamos a hablar sobre un tema, déjenme poner aquí share screen. A mí, en lo general, siempre en las reuniones de seguimiento, me gusta que trabajemos algunos temas de superación personal, de trabajo en equipo, porque es muy importante. Cada uno aquí viene de diferentes tipos de trabajo, de diferentes fórmulas, y lo que queremos es hacer un equipo que trabaje, que se apoye, porque somos una empresa muy pequeña, considero que tenemos mucho potencial y que estamos en momentos de crisis, pero es en los momentos de crisis que tenemos que ver las oportunidades. Pero para poder alcanzar esas oportunidades y agarrar esas oportunidades, tenemos que estar en la misma frecuencia y en la misma sintonía. Es por esto que entonces, durante estas reuniones de seguimiento, quizás tratemos algún tema que nos ayude a trabajar mejor en equipo o algún tema de superación personal que nos lleve a poder alcanzar esa meta que tenemos de ser buenos a ser excelentes y de tener los clientes que tenemos a tener más clientes y de que ustedes también vean cómo ustedes van evolucionando a ser mejores profesionales cada día. Entonces, déjenme compartir aquí mi pantalla. Ya, baja un poquito el volumen a tu... ¿La pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Lisa. No. Share. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que se llama resiliencia. Es una palabra que no utilizamos así muy frecuentemente. Déjenme ver aquí. Ok. Es una palabra que no utilizamos frecuentemente, ¿no? Resiliencia. Resiliencia. Entonces, vamos a hablar sobre la resiliencia personal, familiar y profesional. Bueno, les comparto para los que no conocen mi familia, Dominic, mis 4 bebés. El más chiquito es Ignacio, Mariana, Lucas y Marisabel. Esos son los motores que me empujan a mí. Ahí se los muestro para los que no los conocían. Bueno, entonces entrando ya en materia. La resiliencia es una virtud que debemos practicar, pero primero debemos entender, ¿no? Entonces, nosotros somos agentes de cambio en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo y en todo nuestro entorno social. Somos personas emprendedoras, somos personas que combinan
el trabajo de la casa con el trabajo profesional. Y la idea de esta charlita, que es muy breve, muy pequeña, es que nos motive a buscar más información sobre qué es la resiliencia y ver cómo podemos hacer para adquirir esta virtud y poderla poner en acción lo más pronto posible, ¿no? Entonces vemos que la vida está llena de situaciones traumáticas, ¿no? Situaciones traumáticas y difíciles. Pérdidas de seres amados, accidentes que traen lesiones permanentes, enfermedades, situaciones económicas difíciles. Hoy podemos ver que muchas de estas dificultades se agravan con la pandemia mundial que estamos viviendo del COVID. Hoy nos enfrentamos a esta circunstancia mundial sin precedente y que ha llenado a muchas familias de luto, de mucho miedo, de dificultades económicas, de pérdidas de trabajo, y lo más triste es que también perdemos sueños, porque cuando atravesamos estas situaciones perdemos sueños, porque la mayoría de nosotros siempre nos programamos y quizás yo no sea la única que al final del año anterior haga su listita de metas, y mi listita de metas del 2020 estaba súper llena. Ya para este tiempo ya yo tenía programado muchas actividades y muchas cosas. Y bueno, suceden acontecimientos que escapan de nuestro control y que no podemos controlarlo, pero que tenemos que aprender a vivir con ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer ante las situaciones traumáticas y difíciles? Bueno, debemos convertirnos en personas resilientes. Como les dije, para mí es una palabra complicada de pronunciar, inclusive de conjugar, y mucho, mucho más de practicar. El significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas, no solo siendo capaces de afrontar la crisis y sobrevivirla, sino que también poder sacar algo positivo de esa crisis. Entonces, en estas imágenes que les tengo aquí, ustedes pueden ver, ¿no?, las situaciones difíciles. Una persona que está teniendo dificultades económicas, un señor que se ha quedado sin hogar, el COVID, la pérdida de un ser amado, poder combinar o balancear trabajo ahora con los niños en temas de escuelas virtuales, una persona con una lesión que puede ser permanente, que puede cambiar su vida. Y todo esto para que ustedes puedan ser también agentes transmisores en su casa, con sus amigos y con su familia, porque estamos viviendo en un mundo donde estamos constantemente bombardeados con noticias negativas, con situaciones difíciles. Entonces, a veces es muy fácil contagiarse de eso. Entonces, tenemos que estar muy claros, ¿no?, que nosotros tenemos que ser personas resilientes. Aquí vemos dos imágenes. Una, que me parece la imagen que puede representar lo que es la resiliencia. Una plantita que la vemos germinar con un entorno totalmente en contra. Aquí vemos una tierra seca, resquebrajada, que a primera vista nos dice a nosotros que no le puede dar vida a esa plantita. Sin embargo, vemos que esa plantita saca una energía de adentro de ella y la vemos germinar en esta tierra seca y resquebrajada, ¿no? Entonces, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, porque mientras estamos vivos vamos a tener situaciones difíciles. Un hijo enfermo, la enfermedad de algún familiar, todos los días nos encontramos con situaciones difíciles, injusticias. Nosotros que practicamos el derecho sabemos que hay muchas injusticias. Bueno, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de ella. Entonces, esto como para dejar un poco claro cuál es el concepto de la virtud de la resiliencia. La resiliencia no quita el dolor,
es la actitud ante la desgracia, ante la parte más dura de la vida. Es tratar de fluir como un ser elástico y lejos de una desgracia que te pueda romper como persona, es tener la habilidad de transformarte. En las peores situaciones, no solo podemos superarlas, sino que podemos prosperar. Es esa fuerza interna que nos ayuda, es poner todas nuestras habilidades y todas nuestras fortalezas, enfocar todo ese dolor de manera positiva. Entonces vemos, por ejemplo, en esta situación de COVID, yo por lo menos me he estado especializando en temas de computadora, que no es algo que me encante, pero hay que sacarle algo positivo. Tengo a todos los niños en escuela virtual, tengo que saber manejarlo, ¿no? Y entonces podemos ir sacando cosas positivas. Nosotros aquí en la firma hemos visto que hemos llegado a una alianza con la empresa BGB, que es una red internacional de abogados, y lo hemos hecho durante el tiempo de COVID. O sea, está todo en contra, bueno, vamos a ver qué podemos hacer fuera de Panamá. Vamos a buscar soluciones, vamos a buscar opciones. No nos podemos quedar paralizados ante las circunstancias, la adversidad. Tenemos que ver qué cosas positivas vamos a hacer en este momento. Entonces, un ejemplo que les quiero traer de una persona que logró vivir esta virtud es el actor Christopher Reeve, que no sé si alguno lo escuchó o lo vio en sus películas con su personaje de Superman. Él en el año 1995 tuvo un accidente en un concurso de equitación donde trató de saltar unos obstáculos y le provocó la fractura de 2 vértebras cervicales, que le seccionó la médula espinal y quedó sin ningún tipo de movilidad. Él no solo supo sobrevivir este accidente, sino que lo llevó más allá y logró sacar muchos frutos. Y una de las frases que a él lo distinguían durante su vida era que una vez que has elegido la esperanza, todo es posible. Este actor fundó una asociación sin fines de lucro para ayudar a todas las personas que tenían algún tipo de enfermedad relacionada a la columna. Esta fundación también se dedicó al estudio para ayudar a las personas que tenían accidentes relacionados con la columna vertebral y se dedicó a dar charlas motivacionales. O sea, su desgracia la transformó en algo positivo que ha ayudado a miles y miles y miles de personas desde 1995. Así que tenemos que ser conscientes que mientras estemos vivos, estamos expuestos a alguna situación de dolor en nuestra vida. Entonces sabemos que el dolor es inevitable. Cuando tenemos algún acontecimiento muy duro, muy traumático, nos va a causar un dolor que es inevitable, pero sí tenemos que ser conscientes que el sufrimiento es opcional. O sea, puede que tengamos el dolor, pero tenemos que saber que nosotros podemos decidir si vamos a estar sufriendo ese dolor toda la vida, por mucho tiempo, o el tiempo que nosotros determinemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir practicando, ejercitando la virtud de la resiliencia? Lo primero que todo es aceptar aquella situación traumática, aquella situación dura, aquella situación difícil. Tenemos que aceptarla. O sea, yo me tocó mucho trabajo, pero acepté el tema del COVID. No podemos hacer nada, tenemos que vivir con el COVID, tenemos que tener reuniones virtuales, tenemos que manejarnos de esta forma, tenemos que aceptarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a adaptar. Ok, tenemos que registrarnos a la función telemática, tengo que ayudar a los niños a que se incorporen con las clases virtuales, a pesar de que yo soy una mamá
de 0 computadora, de 0 iPad. Me ha tocado adaptarme a que tengan que usar cada uno una computadora, tengan que hacer sus clases virtuales de piano, de ballet. Bueno, un proceso de adaptación. Y esto me ha llevado a un proceso de aprendizaje que continuamos y que en cierta forma va a rendir frutos positivos. Entonces, el primer paso para empezar a practicar la resiliencia es la aceptación, ¿verdad? Y nosotros al aceptar podemos ver las situaciones desde dos sentidos, el sentido pesimista o el sentido optimista. Entonces los invito a que leamos este texto que está aquí en pantalla. Yo lo voy a hacer, se puede aplicar a cualquier tipo de situación. En nuestro caso vamos a hacerlo con el COVID, que es lo que nos está tocando vivir en estos momentos aquí a nivel profesional. Pero cada uno puede aplicarlo a cualquier situación dura, difícil, traumática que pueda estar viviendo a nivel personal también. Entonces, si lo quiero ver desde un lado pesimista, esta lectura fuera. Esta situación del COVID es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Este es el lado pesimista. Pero si lo queremos ver del lado optimista, este mismo texto lo podemos leer así. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación del COVID es insuperable. Entonces vemos que una situación la podemos ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva pesimista o desde la perspectiva optimista. Para vivir la virtud de la resiliencia hay que verlo desde la perspectiva optimista. Hay que verlo de que esto nos va a traer algo bueno para todos. Y no solamente algo bueno, sino algo productivo, que nos va a rendir frutos, que nos va a fortalecer. Toda crisis tiene tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para nuestras vidas. Entonces, ahorita es como que tratar de buscar la guía o la forma de poder desarrollar esta virtud. ¿Cómo yo puedo llegar a ser una persona resiliente? Nosotros vemos personas que le pueden pasar situaciones muy complicadas, muy difíciles, y los vemos calmados. Entonces decimos, oye, ¿cómo una persona puede estar tan calmada ante este tipo de situación? Y es porque son personas resilientes. Entonces, los pasos para desarrollar esta virtud es aceptar, la aceptación, verlo desde la perspectiva positiva. Hay situaciones que, por ejemplo, van a requerir que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda. Entonces, vamos a pedir ayuda. Puede ser el caso de la pérdida de un ser querido, que es una situación muy traumática. Quizás tengamos que pedir ayuda a donde un doctor. Puede ser la situación de un accidente muy traumático que pueda dejar a una persona parapléjica. Entonces igual se va a necesitar la ayuda de algún doctor especializado que nos ayude a aceptar esa realidad y ver cómo vamos a empezar a cambiar esa situación. Entonces tenemos que saber qué nos define a nosotros como persona. A nosotros no nos define que tengamos un trabajo, que tengamos un carro, que tengamos un título, que tengamos un supercargo. Eso no es lo que nos define a nosotros. ¿Qué nos define a nosotros? Nuestra dignidad de ser humano. Estamos aquí para hacer cosas de bien. O sea, cada uno tiene una misión en esta vida. Entonces, saber qué es lo que nos define a nosotros es conocernos a nosotros mismos. Y no nos define a nosotros la situación por la que estamos atravesando. No nos define quedarnos sin trabajo, o no nos define una situación de un accidente,
eso no nos define. No nos define, no sé, una separación, no nos define un hijo con una enfermedad, eso no nos define a nosotros. Entonces, decidir cómo reaccionar ante el problema y con buen humor. Esto es algo también ya que viene desde la perspectiva de ver las cosas positivas y con buen humor. Qué sé yo, cosas tan sencillas y tan básicas como que invité a mi mamá a cenar a mi casa, se me quemó la comida, mejor me río y veo cómo resuelvo. Y voy a llamar a un delivery para que me traiga. O sea, no hacer una tragedia de las situaciones porque se vuelven más difíciles de sobrellevar. Tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer en nosotros, tenemos que saber que estamos dotados como seres humanos de fortalezas, de habilidades, y que no hay ninguna batalla que nosotros estemos atravesando que no contemos con las herramientas para salir adelante. El otro aspecto es la voluntad. Es saber que se requiere de parte de nosotros esa decisión de hacer algo positivo, de hacer estrategia, ¿no? Reinventarnos y transformar vidas, preocuparnos por los demás. Esto es algo que vimos en el ejemplo que les comenté de Christopher Reeves. O sea, el problema de él para muchos es un problema grandísimo, pero sin embargo él se preocupó por aquellas personas que no tenían los medios económicos de él para afrontar esta situación. Entonces, ser un poco consciente que quizás hay personas que están atravesando situaciones más difíciles que nosotros y que quizás nosotros podamos apoyar a esas personas de una u otra manera. Tenemos que tener objetivos muy claros y muy definidos, y pueden ser objetivos pequeños. O sea, si vamos a tener una meta a largo plazo, saber que todos los días debemos cumplir un pequeño objetivo, hacer un listado de metas y trabajar sobre ellas poco a poco. Y lo más importante, ser agradecidos con la vida y con Dios, y debemos hacer una lista de las bendiciones con que contamos, por más pequeñas que parezcan. Dar gracias a Dios por la ducha fría que tomamos en la mañana, que hay muchos enfermos que no se pueden, que están en los hospitales y no pueden tomar una ducha fría. Parece increíble que los tengan que limpiar con pañitos, y ellos añoran una ducha fría como la que uno tiene todas las mañanas, que el agua le caiga en la espalda. Esas cosas sencillas, poder sentir el olor a la grama cuando uno sale de la casa, escuchar los pajaritos cantando, darle gracias a Dios porque nosotros podemos vivir y experimentar esas cosas sencillas que muchas personas en hospitales no lo pueden hacer. Y estoy seguro que si cada uno hace una lista de las bendiciones que tiene, sobrepasa los problemas o las situaciones difíciles que tienen, porque siempre vamos a tener más bendiciones que dificultades. Entonces, los animo a que trabajemos en la virtud de la resiliencia y no esperemos que un acontecimiento nos cambie la vida. Necesitamos adaptarnos, ser flexibles, tratar de seguir adelante. Y no sé si alguno tiene una pregunta, si no, entonces terminé mi pequeña charla y espero que sea del agrado de todos. Yo no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, licenciada, por la charla. Sí. Me pareció interesante el tema. ¿Habían escuchado esa virtud? No. Sí, anteriormente sí. Muchas gracias por... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escucho. Ahora sí. Sí. Bueno, he leído algunos artículos sobre el tema, ¿no? Así que son puntos que aunque uno tal vez haya conocido, por primera vez escuche, es bueno siempre esos recordatorios, ¿no? Y sobre todo que nos anima a tener una actitud positiva. Gracias. Sí, y lo más importante es que nosotros seamos
agentes multiplicadores de esta información, porque como les digo, en todos los ámbitos personal, familiar y social, vemos que la gente está como muy, muy apagadita, muy, o sea, llena de toda esta información negativa, de que la situación del país está difícil, de que la gente no hay trabajo, de que el COVID sigue aumentando, que quizás tengamos que volver a otra cuarentena. Entonces nosotros tenemos que tratar de cortar esos círculos, ¿no? E inyectar un poco a la gente del positivismo que solo sale de adentro, esa energía que cada uno de nosotros tenemos adentro, como la plantita que germinaba en esa tierra seca y resquebrajada, ¿no? Pero entonces de esa misma forma tenemos que contagiar a los que tenemos a nuestro alrededor. Y esa es una de los objetivos, ¿no? De poder ayudar a otras personas en nuestro entorno familiar y social y mantener eso aquí en nuestro entorno profesional, que tenemos muchas cosas que mejorar, sí, vamos a trabajar en ello, que estamos haciendo muchos cambios, que quizás no hay el volumen de trabajo que nosotros estamos acostumbrados, pero hay que sacar las cosas positivas. Disponemos de tiempo para organizar archivos, para hacer otros proyectos, o sea, siempre va a haber algo positivo de las situaciones que estamos viviendo en este momento. Así que, bueno, entonces ha sido un placer, chicos, y entonces nos vemos en la próxima cita. Un abrazo. Gracias, licenciada. Muchas gracias.